Radio Sol. ...94.8. Bien, seguimos en este tiempo de radio. Vamos a hablar de la Universidad de Verano de Maspalomas, a la cual pues está en pleno desarrollo en lo que se refiere a distintos cursos que se están celebrando. Entre ellos el papel del medio rural en la sociedad. Queremos hablar con Jaime Izquierdo Valilla, que actualmente ocupa el cargo de comisionado para el reto demográfico del Gobierno del Principado de Asturias. Don Jaime, buenos días. Hola, buenos días. Le va a tocar hablar usted sobre el papel del medio rural en la sociedad. Eso es. Un tema muy importante y además en la situación que estamos, donde el medio rural empieza a tomar, empieza a reconocerse el protagonismo que tiene ante una situación de pandemia. Sí, bueno, curiosamente se reconoce cuando en realidad deberíamos reconocerlo cada vez que comemos. Totalmente. Cada vez que comemos eso tiene que ver con que hay alguien produciendo en el medio rural para darnos alimento, pero sí, a veces las cosas son tan evidentes y tan obvias que no las reconoce uno, ¿no? Uh-huh. Y las echa de menos, en este caso no tanto porque nos falte la comida, sino porque nos falta la seguridad y buscamos la seguridad en el medio rural como consecuencia de la pandemia, y esto de repente pues nos hace recordar que el campo lleva ahí toda la vida, mucho antes que la ciudad, uh-huh, y que necesitamos redefinir nuestra relación con él. Estamos peleados con el medio ambiente, está claro, porque el cambio climático es una realidad y eso el campo lo sufre y también los productos que sacamos del campo. ¿Cómo vamos a conjugar ese papel del medio rural en la sociedad actual? Pues primero reconociendo que los dos grandes inventos de la humanidad son la ciudad y el campo, para entenderlo. La revolución neolítica que nos hizo prever más la capacidad de alimentos, ya no teníamos que estar pendientes de la recolección, sino que podíamos establecer maneras de producir que nos daban una cierta estabilidad y una cierta predecibilidad. Sí. Por tanto, reconocer que el campo está ahí como gran invento de la humanidad. Y segundo, la ciudad. Lo que ocurre es que la ciudad, que por cierto es hija de la aldea y del campo, sí, la ciudad surge después de los primeros asentamientos en pequeños poblados protourbanos. Lo que ocurre es que la ciudad digamos que se endiosó como forma de producir y se olvidó del campo, ¿no? Y ahora deberemos hacer una reflexión para establecer una nueva relación con el campo en el sí, futuro. Es decir, el campo que tenemos ahora es el de la relación que llamamos industrial, es decir, una función vinculada a la producción de alimentos, pero muy poco desconsiderada. En el futuro necesitamos una nueva relación que eleve la categoría de cultura, la cultura campesina, y que sepamos que si recuperamos esas formas de hacer y de pensar y las actualizamos, podemos encontrar sobre todo soluciones para la ciudad. La ciudad al margen del campo no va a sobrevivir. Está claro que no va a poder sobrevivir. Estamos tendiendo nuevamente a recuperarlo precisamente, aunque vemos que tenemos una España profunda, perdida, que se van despoblando los pueblos. Desgraciadamente no hay un relevo generacional en el mundo rural, que eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Sí, tenemos ese problema y tenemos sobre todo una amnesia cultural. Es decir, países como Francia, que siempre ponemos como referente, sí, entendieron probablemente desde la Revolución Francesa, y precisamente porque Diderot y los grandes intelectuales que estaban definiendo el Estado moderno superador de las monarquías absolutas, eran hijos de campesinos o eran hijos de pequeños empresarios. Diderot en concreto era hijo de un ferreiro, que decimos en Asturias y en Galicia, sí, que tenía una fundición, pero luego un compañero de él era hijo de un molinero, es decir, un molino de gofio, como los que hay en Canarias. Eran pequeños industriales que tenían suficiente dinero como para que sus hijos se formaran y estuvieran en la Ilustración, pero no renegaron de las culturas del campo. De hecho, Diderot los primeros artículos que encarga son que se vayan recogiendo todos los saberes del campo, y eso hace que con el tiempo, en Francia, haya un gran respeto por lo que se sabe hacer en el campo. Y haya un gran respeto, por supuesto, por lo que hacen las ciudades. Y son dos formas de ver la vida diferentes, pero dos formas complementarias. Nosotros siempre decimos, eso es un hecho, cuando uno ve el Tour de Francia, sí, ¿no? Que se viene a decir, Francia es la mejor finca de Europa. Lo bien conservados que están los campos, el respeto que hay. Totalmente. Ese tipo de cosas es lo que nos falta en España. No es solo un problema de relevo generacional,
es una cuestión de falta de cultura. Falta de cultura. Lo tenemos un poco el campo precisamente como eso, lo que acabas de referir, un poco para ir a pasar el día y luego volvemos a la urbe de la ciudad, pero no vemos precisamente lo que significa el campo en nuestra vida real. Con el desprecio en el que Asturias y en el norte o tal hablábamos de los aldeanos, o en Canarias se habla de los magos. Los magos. Esa forma despectiva, cuando en realidad los magos eran los grandes, eran magos, en el sentido de que eran capaces de producir alimentos a partir de la integración de las energías renovables y de sus conocimientos, ¿no? Pues hay que tenemos que recuperar esa cultura, el maguerío, como elemento fundamental de la gestión de la medianía. Si no lo hacemos, no solo perderemos posibilidades para la alimentación, sino que estaremos todo el día pendientes de los grandes incendios. Eso es otro de los hándicaps importantes. Cuando hablamos de perspectiva de género en las estrategias de desarrollo local participativo, ¿a qué nos queremos referir? Bueno, a que realmente también, es decir, el campo no era todo reluciente y cultural. Es decir, uno de los problemas del campo es que había una segregación de roles y precisamente a la mujer era la más desfavorecida, ¿no? Totalmente. Dentro de la revisión de la cultura campesina para incorporarla en el siglo XXI, tenemos que corregir errores que más bien ya son horrores, ¿no? El trato que se le dio a la mujer. Y esto implica una reconsideración, en primer lugar, una consideración del hecho cultural del campo como el distinto de la ciudad, y lo segundo, una consideración hacia la perspectiva de género, a la equidad y de todas estas cuestiones que van a ser fundamentales para el diseño del campo del siglo XXI. Está claro que va cambiando la configuración de lo que es el entorno del medio ambiente, la forma de cosechar, la forma de plantar, los productos transgénicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a incidir eso en la Tierra, en un mundo, insisto, donde tenemos un cambio climático con tanta virulencia? Estamos viendo temperaturas anómalas en lugares donde habitualmente no suele ocurrir, o lluvias torrenciales, etcétera. Sí, el cambio climático es curioso porque el cambio climático, que era la gran amenaza, en realidad lo empezábamos a asumir y lo que nos asustó fue la pandemia, ¿no? Cuando en realidad probablemente la pandemia sea pasajera, esperemos, y realmente va a ser así, y el cambio climático es una amenaza más permanente, ¿no? Pero curiosamente empezábamos a tenerlo interiorizado. En cambio, lo que nos asustó de verdad ahora fue la pandemia. Lo que tenemos que hacer, lo que deberíamos hacer, es la reconsideración de que los humanos somos la especie tecnológica por antonomasia, la especie animal más capaz de producir tecnologías, pero es probablemente la menos ecológica, la más depredadora del campo, incapaz para saber que está en una biosfera limitada. Y todas las tecnologías nos llevan hacia adelante sin reparar en que necesitamos la cultura del territorio, necesitamos una perspectiva de crecimiento para poder sobrevivir, no solo sobrevivir simplemente, sino vivir con calidad en el planeta. Y esto es el gran reto del siglo XXI. Más allá de que ahora en el curso de verano vamos a hablar de las relaciones campo-ciudad, el contexto de fondo es cómo se va a arreglar la humanidad para aprender a vivir en el planeta. Nos gusta vivir en las afueras de la ciudad, sobre todo fundamentalmente de las grandes urbes, pero obviamos algo tan sumamente básico y necesario como es el medio rural que es el que nos da de comer. Eso es, hay una cuestión de fondo sobre todo esto, que es que Lewis Mumford, que es un urbanista y un experto en la ordenación del territorio americano, que hace tiempo definió el problema de como que la cultura urbana se había hecho hegemónica en el mundo y las ciudades lo que hacen cuando se convirtieron en megaciudades lo que hicieron fue explotar y mandar fragmentos urbanos al campo. Es decir, hemos perdido, es decir, lo que hay aparentemente que es campo, que son aldeas, en realidad son fragmentos de comportamiento urbano. Por eso decía antes que tenemos que rescatar la cultura de manejo de la tierra netamente campesina, de forma actualizada, Es decir, no cuando se habla, yo siempre que hablo de rescatar la cultura campesina y la agroecología, me sacan a relucir la miseria de los tiempos pasados, ya. Pero bueno, no, eso también es súper. Lo que hay que recuperar es la inteligencia, las partes más positivas de esa cultura que se habían integrado al hombre en la naturaleza. Una gran pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿sabemos lo que comemos? Bueno, esa es otra, es decir, lo que comemos ahora también son fragmentos, ¿no? Es decir, que hay una comida ultraprocesada,
en la que hay un gran interés en que tengamos adicción por ese tipo de comida, ¿no? Claro. Está muy medido el asunto a través de azúcares y componentes que la hacen muy agradable, ¿no? Pero también sabemos que es una comida que nos genera problemas de salud, ¿no? Y en Canarias hay problemas. Hay un índice de obesidad muy alto. Justo, diabetes y enfermedades de la abundancia. Es fundamentalmente producido por la cultura, la cultura y también por la economía en muchas ocasiones. Claro, sí. Un producto elaborado pues siempre es más barato que un producto fresco, que un producto de campo. Ese es un poco el gran caballo de batalla, los intermediarios y por otro lado el no entender lo que cuesta producir cada producto en el campo. Eso es, y luego lo que ocurre es que en Canarias también hay muchos movimientos muy interesantes y en Canarias, en Las Palmas, tenéis una iniciativa muy interesante que seguramente ya pasó por vuestra emisora, que es Alborinco, sí. Donde se crea una comunidad de productores que están relacionados con una comunidad de consumidores urbanos, ¿no? Es decir, precisamente para hacer esa transferencia de responsabilidad, y está creciendo Alborinco. Alborinco es una muy buena noticia, es una estructura muy interesante que convendría replicar o por lo menos incrementar, ¿no? Esa vuelta a valorar el trabajo del campo y a responsabilizar o a comprometerse entre consumidores y productores. Por tanto, hay buenas noticias con respecto a este tipo de cuestiones. El Alborinco es la asociación, para que la gente lo entienda, para la reprogramación agraria campesina. Justo, ya veo que sí. Yo tengo muy buena relación por si acaso está alguno despistado. Con la gente de Alborinco. Hay una iniciativa también del propio Cabildo de poner esa plataforma de los medios modernos, entre comillas, lo de las redes, para intentar que el propio agricultor también pueda vender su producto fresco a través de plataformas. Eso también es interesante, ya que la gente se dedica mucho a comprar ya por internet, sin moverse de la silla. Sí, es decir, en realidad lo que en el esquema uno de los esquemas que me voy a atrever a proponer en Gran Canaria, porque a veces la visión de fuera, que en mi caso no es una visión muy externa, porque hace muchos años que me relaciono con las islas, para mí es un gran laboratorio, las islas son un lugar interesantísimo. Una de las cuestiones es recuperar la medianía, ¿no? La medianía, digamos que hacia abajo, sería la proveedora de alimentos, no va a llegar desde luego a proveer del 100% de la alimentación en las islas, pero hay que ir trabajando ese asunto. Y hacia arriba es la gestora del monte, para evitar que el monte se nos caiga encima y tener grandes incendios. Una de las cuestiones claves con respecto a la seguridad frente a incendios forestales es la creación de un paisaje más complejo, es decir, con más huecos y menos uniforme, que es donde tienen los problemas de la difusión de los incendios. Y eso se hace con pastoreo, se hace con carboneo y se hace con tareas que, por cierto, se prohibieron en los años 60 y 70. La recogida de la pinocha, por ejemplo. La recogida de la pinocha. Para hacer los pesebres de las vacas. Quitarle biomasa y quitarle combustible al monte, precisamente para hacer que no explote. Es decir, el problema de los incendios es que son explosión de energía no controlada. Si uno va disipando esa energía y la va aprovechando de otra manera, evita el riesgo, ¿no?, del incendio. Esa es la gran importancia. Tenemos un producto muy rico en Canarias. El caso, por ejemplo, del queso, que ha ganado campeonatos importantísimos en la World Chip. Tenemos un vino que se está sacando ahora. Tenemos productos de primera calidad, productos gourmet. Tenemos un cochino negro, por ejemplo, que es una auténtica delicia. Pero toda esa proyección no tiene esa consecuencia en algo que nos da de comer aquí en Canarias, fundamentalmente, que es el sector turístico. No sé si han estudiado ustedes esa correlación que tendría que haber entre el turista o el mercado que tenemos turístico con el consumo del producto local, el producto que es de kilómetro cero. Es decir, dentro de los retos y las dificultades está precisamente eso. Es decir, seguramente, y estoy hablando en términos de hipótesis, seguramente los turistas agradecerían poder colaborar en la sustentabilidad del territorio que visitan a través de la alimentación. Bien, lo que ocurre ahí es que esos intereses chocan probablemente con las guerras de precios o chocan con las políticas económicas. Y entonces ahí estamos, ¿no? Es decir, que hay una
Pero, por ejemplo, hay una iniciativa muy interesante, no sé si sería replicable, que conozco en La Gomera, que es la finca El Cabrito, sí, que era una finca de producción agroecológica donde tienen turismo, ¿no? Y donde los turistas que llegan saben que forman parte de que el consumo que están haciendo es el consumo de la propia finca. Tal. Es casi un agroturismo, pero en escala turística clásica. No los agroturismos en la península son más sencillos. En las islas tienes que coger un avión, con lo cual ya, en el momento que coges un avión y vienes de Alemania, el agroturismo, como la agricultura ecológica. La agricultura ecológica, por muy ecológica que sea en la producción, en el momento que le metes 1.000 o 2.000 o 3.000 kilómetros de viaje, claro, ya estás haciendo una aportación poco ecológica. Pues es curioso porque... Pero sí, eso es importante, vincular el turismo a los procesos de sostenibilidad. En Lanzarote sé que están trabajando también en ese asunto. Bueno, en fin, hay movimientos interesantes. Poquito a poco, el producto de kilómetro cero que se llama. Yo cuando veo, la verdad, que coges el coche, te das un paseo por medianías, hay zonas donde había fincas, veías esos albaricoqueros llenitos, ahora ya ves abandonados prácticamente las fincas porque no hay ese relevo generacional que comentaba anteriormente. Te da pena porque es un albaricoque de primera calidad. Yo recuerdo en su época donde, bueno, la fábrica Libis de zumos compraba el excedente que había para hacer los zumos de melocotón, de albaricoque, perdón, o las mermeladas famosas. Aquí existe un producto manufacturado por particulares que lo hacen de una forma artesanal y es un producto riquísimo. Lo que pasa es que no le dan salida tampoco y tampoco les ponen los medios para poder sacar un poco ese desempleo o reactivar un sector que cada vez lo vamos apagando más y que desgraciadamente lo vamos a tener que recuperar porque el turismo se ha demostrado que cuando sufrimos una crisis como la que estamos sufriendo ahora con el COVID, nos quedamos a dos velas. Claro, la economía canaria tiene ese hándicap, ¿no? Tiene una dependencia importante del turismo y para el motor que era inconcebible, ¿no? Es decir, yo recuerdo comentarios, cuando hablábamos de la economía canaria, que, hombre, si el turismo consiguiese una mejor redistribución de renta entre la población canaria, bienvenido, pero el motor está ahí. Lo que no pensábamos es que el motor iba a parar, es decir, eso ni se nos pasaba ni por la imaginación, pero paró. Y con respecto a los albaricoques, probablemente se podría replicar, no lo sé, no conozco la cantidad de pies que hay de albaricoque, pero en el caso de Santa Lucía de Tirajana, que conocéis bien, sí, lo hicieron con los olivos, lo hicieron con el aceite, es decir, consiguieron que los pequeños propietarios, a través de una iniciativa municipal, la almadraba, que hicieron una almazara para molino de aceite, y eso movió todas las pequeñas producciones, ¿no? Y creó empleo. Es decir, probablemente haya que ir, en el caso de los albaricoques, a una forma de organización que supere la economía familiar antigua. El aceite, la almendra, que es otra de las cosas que no se recogen también, que tenemos el municipio con mayor número de almendreros, San Bartolomé de Tirajana, el mayor número de olivos también, y es que no... Claro, es que en Canarias tiene incluso café en Agaete. Exactamente, un café especial, además, muy especial. Es riquísimo. Para alguien que viene del norte, como yo, Asturias, donde los pisos bioclimáticos son muy estables, sí, de repente encontrarte con esa variedad de posibilidades es extraordinario. Lo que pasa es que es muy complejo. La clave es hacer que la complejidad funcione. Y en este sentido pongo siempre el ejemplo de una orquesta sinfónica. Una orquesta sinfónica puede tener pues 60, 70, 80 o 32 músicos. Si consigues encontrar la clave de la concertación, eso suena bien, genera sinfonía. Claro. Esa es la metáfora. Nosotros deberíamos conseguir que el paisaje de la medianía funcionara sinfónicamente, ¿no? Porque si cada uno toca el instrumento, e incluso gente que lo que hace es ruido, y lo que tenemos en el campo es mucho ruido y poca sinfonía, ¿no? La clave va a ser hacer que todos esos elementos generen un tipo de ritmo y una concertación que funcione en términos de armonía paisajística y armonía alimentaria. La armonía paisajística, efectivamente, nos llenamos la boca cuando salta la flor del almendro, cuando salta la flor del albaricoque o de cualquier otro fruto, que nos alucinamos con ella, pero luego a la hora de la verdad ni consumimos ese producto ni vemos ese producto después. Claro. Es una contradicción constante la que tenemos en la sociedad, pero exigimos, sin embargo, el tener el producto en la mesa en muchas ocasiones. O la recuperación del pastoreo con una escala de organización que permita, es decir, el pastoreo, el problema que tiene es que no hay relevo generacional, pero ¿qué ocurriría si en lugar de tener bomberos tuviéramos rebaños concejiles o rebaños del cabildo
incluso con participación de los vecinos, de los habitantes de la isla, para tener los espacios abiertos. Es decir, probablemente a partir de ese momento habría pastores. El problema del pastoreo no es el pastoreo en sí, es que en la forma que tiene de organización tienes que estar 365 días al año pendiente de la oveja. Y eso ningún joven lo va a querer, porque vivimos en una sociedad que tiene que generar no solo economía, sino economía de tiempo liberado, tiempo libre para disfrutar de otras cosas, de semana, descansar y tener vacaciones. Claro, si lo fiamos todos los bomberos, tenemos un problema. Pero, ¿qué ocurriría si tuviésemos un cuerpo de pastores del Cabildo, por ejemplo? Y estuviesen encargados de gestionar determinadas zonas y producirnos carnes de alta calidad y leche. Es decir, en realidad, el sistema de bomberos lo que hace es intervenir cuando ya se produjo el incendio. Y si nosotros intervenimos antes precisamente para evitarlo, y encima esa biomasa que hay ahí, ese pasto, se aprovecha para producir proteína de alta calidad en forma de cordero de leche, esos son los cambios de paradigma que tenemos que afrontar para definir una nueva relación entre el campo y la ciudad, y de eso vamos a hablar en el curso de verano, claro. Tenemos tantos retos por delante, la verdad que será apasionante. El próximo día 15 estará en la Universidad de Verano don Jaime Izquierdo Ballina con la ponencia El papel del medio rural en la sociedad actual, perspectivas de género en las estrategias de desarrollo local participativo. Le quiero preguntar qué le ha parecido lo que dijo Alberto Garzón, eso de la chuleta. ¿Usted se come se magnifica. A ver, ahí hay una buena noticia y una mala noticia. Es decir, hay una expresión inglesa que no es not the cow, es the how. Es decir, no es la vaca, es la forma en la que se funciona con la vaca, ¿no? Por tanto, hay una carne que es saludable para las personas y para el planeta. Totalmente. Es la carne que se hace en extensivo, norte de España, Asturias, ¿no? Tenemos esa suerte. Y luego hay otra forma de hacer carne industrial, con soja que se trae de los sitios, que es una barbaridad. Bien, o las macrogranjas, ¿no? Por tanto, la clave está en la mesura. Yo creo que el ministro, bueno, en política pasan esas cosas, ¿no? Te fusilan por un matiz y tal. La clave fundamental es que la carne en extensivo, con razas autóctonas, que te sujeten paisaje, que hagan biodiversidad, te dan salud al planeta, salud a los ecosistemas y salud a las personas, y las carnes industriales generan problemas ambientales grandes. Y esa es la realidad de la carne. Bueno, pues es una carne riquísima, la asturiana o la de cualquier sitio, porque cada provincia tiene su producto, tiene su sabor, tiene su aroma y tiene su costumbre. Y hay que probarlo cuando vas a un sitio. Yo espero verme el día 8, el día que es festividad aquí en Gran Canaria, el Día del Pino, en Cudillero, que es Covadonga, que normalmente suelo ver cómo sacan a la Virgen del fondo del mar y la llevan hasta la capilla y luego la vuelven a llevar. 8 de septiembre. 8 de septiembre, efectivamente. Sí, vamos, mira, probablemente de los lugares de mayor contraste de España sea precisamente el entre Canarias y el norte y Asturias, con una particularidad. Hay muchos pisos climáticos de Canarias que se parecen a Asturias. Totalmente de acuerdo. En el Valle de la Orotava o incluso en la Isla del Hierro también, y también en Gran Canaria. Ahí yo veo retazos de Asturias en algunos sitios, ¿no? Fundamentalmente por los microclimas que se crean en esos puntos. Don Jaime Izquierdo Ballina, gracias por atender nuestra llamada. Estaremos pendientes precisamente de esa ponencia y que cale conciencia también en la ciudadanía, que es de lo que se trata. Cuando se hace una universidad de verano, unos cursos, y cuando viene gente que entiende de lo que es el campo, de lo que es el medio rural y de la importancia que tiene en la sociedad, que no hay que apartarlo, al revés, hay que ir sumándonos a él, y cada vez yo creo que entendemos más esa situación. Gracias, buen día, un saludo. Pues muchas gracias a vosotros por la entrevista y hasta cuando queráis. Un saludo. Un abrazo.